gente bonita, espero que se encuentren muy pero muy bien. En el día de hoy vamos a estar haciendo un videito de preguntas y respuestas. Por Instagram yo les pedí que me hicieran sus preguntas, que me dejaran todas sus preguntas, todas sus dudas, todas sus curiosidades sobre mí. Así que en el día de hoy vamos a estar respondiendo algunas de esas preguntas que ustedes me dejaron en Instagram. Así que sin nada más que decir, yo las dejo con este videito. La primera pregunta es de mi hermana y dice: ¿qué posición te gusta más? ¿Para qué? Para dormir, no seas mal pensadas. Oh my god. Mi hermana no hace mucho que abrió su Instagram, así que pasa bien pendiente de mí por ahí, así que tengo que tener más cuidadita con lo que hago por ahí. Pero bueno, mi posición favorita para dormir es con una almohada en mi estómago o abrazando la almohada y de lado y la almohada así a lo largo abrazándola. Esa es mi posición favorita y creo que yo les conté en el video de 50 cosas sobre mí de que yo no puedo dormir sin una almohada, ya sea como les digo abrazándola o en mi estómago, porque siento que algo me falta, así que esa es mi posición favorita para dormir. La siguiente pregunta es de mi queridísima amiga Liz de Mejía y ella dice: ¿cuál es tu fantasía? Bueno, aquí yo no sé porque ella no me especificó bien. Yo me imagino que ha de ser fantasía sexual. Por favor, si son menores de edad, sálganse inmediatamente de este video. No, es broma. Bueno, yo creo que eso no se puede decir en cámara. No sé, no me siento así como que cómoda compartiendo. No es que no me sienta cómoda, sino que no sé qué personas me están viendo, así que no sé, es como que me puse, amiga, me agarraste aquí. Pero les voy a contar así como, les voy a compartir una así como que bien básica, bien sencillito, porque pues para no abrirle los oídos o para no abrirle. Y bueno, una de mis fantasías es como estar en una isla, así, una isla hermosa, preciosa, solo mi esposo y yo. Eso es todo. La siguiente pregunta es de mi amiga Elsa. Amiga, te mando muchos besotes y abrazos hasta Las Vegas. Y ella dice: oh, ¿qué pasó? Ok. Amiga, ¿cuál es el comentario más agresivo que has tenido respecto a la semana pasada? Bueno, ella se refiere a que la semana pasada yo subí una foto con Belle, con mi perrita, en Instagram y me empezaron a atacar diciéndome que parecía tonta con mi perrita, que mejor me pusiera a tener hijos. Y ese comentario honestamente no fue tan agresivo ni tampoco me molestó, porque el que yo tengo ahorita en mi mente es uno que me dejaron en el canal de vlogs, si no me equivoco, creo que fue en el canal de vlogs. Y ese la verdad que sí, como que me llegó al alma. Yo ya les he contado que yo normalmente pues no le pongo mucha atención a los comentarios negativos, y si son muy fuertes pues los borro y bloqueo a esas personas, porque pues no quiero ni que ustedes se pongan a leer esos comentarios o que se pongan a defenderme y como armar ese mejengue pues ahí. Entonces, pero sí recuerdo que una vez alguien me dijo de que dejara de estar consintiendo, o sea, así me dijo, o así fue como yo lo leí: deja de estar consintiendo a esa perra y ponete a parir mejor. Y yo sé como que, oh my god. Y miren que a mí ay, no sé, lo que pasa que es que ustedes saben que Belle es como mi primer bebé, ella es como mi prioridad en mi vida en este momento, y será una de mis prioridades hasta que yo no tenga hijos. Pues mis hijos y Belle van a ser mis prioridades. Pero yo amo tanto a esta perrita y se me hizo tan fuerte su comentario. O sea, es mi perrita y si yo la quiero consentir, pues yo la consiento. Y si no tengo hijos es porque tal vez yo no quiero en este momento. Pero yo me puse a pensar de que tal vez por personas que piensan de esa manera sobre los animalitos, por eso es que existe tanto maltrato animal y tantos perritos en la calle, tantos perritos abandonados. Y ahora también viéndolo de otro punto, imagínense que yo tal vez no pudiera tener hijos y que estuviera pasando por eso de que quiero hijos, pero tal vez no puedo. O sea, qué fuerte, ¿no? Entonces yo pienso de que a veces tenemos que como... Yo sé que hay muchas personas de que no piensan antes de dejar ese tipo de comentarios, el cual no es mi caso, por cierto. Bueno, o no sé, yo no sé si yo puedo o no puedo tener hijos, porque pues no lo estamos como intentando ahorita. Entonces se me hizo fuerte y como que me hizo sentirme algo mal, pero de lo contrario pues no, normalmente por cierto, este video lo estoy grabando
hoy jueves y ayer miércoles les compartí el video de reaccionando a las fotos con mi esposo de hace 10 años. Y wow, hay gente que dejó los comentarios. Yo estaba muriéndome de la risa. Estaba en el gimnasio esperando a mi esposo, estaba leyendo y contestando los comentarios. Y wow, hay personas que son bien, no sé cómo llamarles, la verdad. No, es que no tengo ni palabras para describir a esas personas, pero son bien rudas. O sea, no piensan para escribir cosas, nada más como... No sé, en realidad yo no sé qué es lo que pasa por sus mentes, pero es bien complicado. Pero en su gran mayoría, o sea, son comentarios ofensivos, pero a mí me dan risa. O sea, a mí no me molestan ni me afectan para nada. Las siguientes preguntas son de mi hermosa Alba Melgar y ella me dejó varias. La primera dice, miren, esta está bien interesante y a mí me gustaría que ustedes la contestaran conmigo también aquí abajito en los comentarios. Yo la verdad que la estoy leyendo y no sé qué pensar. Dice, ¿prefieres una vida llena de sexo pero comiendo fatal o una vida sin sexo llena de ricos manjares? Oh my God. Es que yo pienso de que la comida y el sexo son como que unos grandes placeres de la vida. Entonces, pero yo como mujer, ay no sé, por favor ayúdenme acá abajito en los comentarios, yo necesito leer qué es lo que ustedes preferirían. Bueno, la verdad que espero nunca encontrarme en esta situación en donde necesito elegir una cosa o la otra, pero por ahorita nos vamos a ir con comiendo rico mejor porque me gusta comer mucho y pues ay no sé, bueno, por ahorita en este momento, en este preciso momento me voy por esa, prefiero comer rico. Y la otra pregunta dice, ¿de qué forma equivocada te juzga la gente que todavía no te conoce? Bueno, esto a mí siempre me ha pasado y varias amigas que tengo me lo han dicho también, de que cuando me ven y todavía no me han hablado y no hemos establecido una conversación, siempre me dicen que piensan que yo soy creída y eso es, siempre ha sido como que bien normal en mí, siempre me han... ¿cómo se dice? Caracterizado. O sea, siempre han pensado pues que yo soy una creída. Pero lo que pasa es que cuando yo estoy en un lugar que no conozco a nadie, que estoy me siento bien tímida como pollito comprado y pongo así como cara de seria de pocos amigos, como que mírame y no me toques. Entonces yo soy así, pero una vez me hablan y entro en confianza, pues ahí quien me calla. Entonces eso creo que... siempre piensan que, pues, que soy creída, pero en realidad no lo soy. Alison.al.7 pregunta, ¿cómo te conquistó tu esposo si él no habla español y tú no hablabas inglés? Bueno, esta pregunta me la hicieron muchísimo también en el video que les publiqué ayer, porque fue un video con mi esposo y pues él nada más habla inglés, pero al final del video mandó saluditos en español y yo sé que han dicho que no lo entienden, pero miren, cuando mi esposo llegó a Honduras en febrero, a principios de febrero, y nosotros nos conocimos a principios de abril. O sea, este hombre, cuando puso un pie en Honduras, él inmediatamente empezó a aprender español, inglés iba a decir, español. Entonces, mi esposo es una persona súper inteligente, así que él aprendió a hablar español tan rápido que yo así como que wow. Y también cuando yo lo conocí, nada más hablaba como lo básico, preguntas así bien básicas, no era como que establecíamos una gran conversación. No, solo era lo básico, pero cuando empezamos a salir y todo eso, él lo iba practicando muchísimo más. Aparte, él siempre andaba cargando, me acuerdo, un diccionario así bien pequeñito con él, así que siempre andaba traduciendo cosas. Y durante todo ese año que estuvimos en Honduras, él estuvo hablando español todo el tiempo, por lo tanto, él lo aprendió bastante y lo aprendió bastante rápido. Y cuando ya nos mudamos a Alemania fue cuando ya decidimos parar de hablar español y entonces fue donde yo comencé a aprender inglés. Entonces, por lo tanto, como yo ya estaba aprendiendo inglés, obviamente él me ayudó muchísimo y ya hablábamos solo en inglés, entonces ya como que el español a él se le fue olvidando, ya no lo practicaba tanto. Entonces eso sucede cuando uno aprende un nuevo idioma, la clave es practicarlo, porque si uno no lo practica no lo va a aprender y también se le va a olvidar. Entonces por eso es que él ahora
él entiende muchísimo, él entiende bastante, pero ya para hablar sí se le complica. Pero déjenme decirles que el año pasado cuando fuimos a Honduras, fuimos por más de un mes si no me equivoco, a él se le pegó el español tan rápido y yo así como que wow, o sea, lo estaba aprendiendo súper rápido. Pero ya cuando volvimos empezamos otra vez con el inglés y pues ya como que, o sea, si él está en ese ambiente donde lo está practicando y practicando y practicando, o sea, él en un 2x3 lo entiende. Entonces así fue como hablábamos español. Todo ese año en Honduras estuvimos hablando español. Natalia Villalobos dice: ¿estudias alguna carrera o estudiaste alguna carrera? Y también Raquel .0198 me pregunta la misma pregunta, me hace la misma pregunta, que si estoy en la universidad. Y esta pregunta la hicieron bastante durante estas preguntas. Oh my god, no sé cómo seguir pidiendo preguntas. Pero bueno, lo que les quiero decir es que tengo planeado hacerles como un story time. No sé si lo voy a hacer para ese canal o para el canal de vlogs, contándoles toditito desde el kinder hasta este tiempo. Pero no, yo no fui a la universidad, no tengo una carrera. Aquí en Estados Unidos nada más saqué el GED. El GED es como cuando uno termina la high school o bachillerato en Honduras, así que eso fue lo que yo terminé. Y hubo un tiempo cuando yo iba empezando en YouTube que estuve preparándome para entrar a la universidad, pero en eso como que me empezó a gustar muchísimo YouTube y empecé como a invertir todo mi tiempo en YouTube, así que me decidí por YouTube. Pero estuve así como que o YouTube o la carrera universitaria. Pero ya les he mencionado antes de que yo sí quería estudiar nutrición, y aún así lo sigo haciendo, solo que yo solita, ¿verdad? Sigo educándome. A mi esposo y yo nos gusta muchísimo todo lo que tiene que ver con la nutrición, así que nos seguimos educando y siempre aprendiendo cada día más sobre la nutrición y qué es lo mejor para nuestro cuerpo, para nuestra salud y toda la cosa. Sheila17 me pregunta: ¿cómo te llevas con la familia de tu esposo? Saludos, saluditos y abrazos, mi bonita. Y esta pregunta también la hicieron varias personas. Y yo con la familia de mi esposo yo me llevo muy bien, yo no tengo ningún problema con ellos, con su mamá, con su hermana y con su hermano. Solo que como ellos viven en California y no nos vemos así como que tan seguido, por eso es que nunca se los he presentado a ustedes. Pero para verano, si vamos a Los Ángeles por eventos y todo eso, pues vamos a estar con la familia de mi esposo y pues se los voy a presentar. Y también mi esposo, él fue en noviembre si no me equivoco, él estuvo con ellos allá una semana y yo no fui por compromisos, por ver, porque en ese tiempo yo tenía bastantes campañas para el canal y para Instagram, entonces estaba demasiado ocupada, así que por eso decidí no ir y él fue quien fue. Y la última vez que yo vi a mis suegros fue cuando ellos vinieron a visitarnos, así que como ellos no viven aquí en Texas, ellos viven en California, entonces por eso a veces se nos hace un poquito complicado estar así como que viéndonos tan seguido. Pero sí, mi suegra, yo la adoro a ella y ella también habla español, así que cuando yo la voy a visitar, por supuesto que se las voy a presentar. Moncecita22 Dylan me pregunta: ¿alguna vez te has sentido mal por tener poco pecho? Te admiro bastante, saludos, saluditos, mi bonita. Y creo que de este tema ya hablé bastante en uno de los últimos videos de preguntas y respuestas. Y les conté, bueno, les voy a hacer un breve resumen por si son nuevas en el canal o por si no vieron ese video. Y es que cuando yo estuve en la adolescencia, cuando acababa de desarrollar, sí hubo un tiempo en el que pero fue así como un periodo de tiempo bastante pequeño, porque así como llegó, así se me fue esa loquera. Cuando yo acababa de desarrollar, yo estaba en el colegio y tenía mis dos mejores amigas. Tenían un busto no súper grande, pero mediano le podríamos decir. Y las tres éramos flaquitas y casi teníamos como el mismo cuerpo. Y yo no tenía absolutamente nada. Entonces llegó un tiempo en el que utilizaba un brasier con relleno, no tanto relleno, pero sí un poquito. Y me ponía como un corpiñito para que por debajo del uniforme, para que como que se me viera más. Pero, o sea, así como se me pasó súper rápido eso y nada, desde ese entonces nunca me he sentido así como mal. Ustedes saben que yo he escuchado personas que desde muy pequeñas tienen como ese complejo físico de que
como que ponen eso tan inspirada que yo estaba hablando y resulta que la cámara dejó de grabar porque me deja de grabar a los 30 minutos, lo que significa que ya llevo 30 minutos aquí hablando. Pero lo que les estaba diciendo es que físicamente nunca ha sido una prioridad para mí cambiarme algo o nada por el estilo, porque como les digo, hay personas que sí hacen eso una prioridad y que en ese momento, en cuanto ellos llegan a tener cierta cantidad de dinero o cierta posición económica, lo primero que hacen es hacerse un cambio físico, cirugía por aquí, cirugía por allá. Y en mi caso no, y creo que a mis 27, casi 28 años todavía no me ha, o sea, eso no me ha afectado. Espero que no, porque no me gustaría llegar como a los 40, 50 años ahí como que sintiéndome mal y queriéndome hacer alguna cosa. No sé, espero que no, porque soy de las personas que siempre me gusta estar mejorando en todos los sentidos de la palabra, entonces espero seguir evolucionando y aceptándome muchísimo más físicamente. Mayrita-soy me pregunta: ¿fue difícil adaptarte a la vida y trabajo de tu esposo cuando él estaba en la militar? Y fíjense que no, o sea, como ya les he contado antes también, yo desde muy chiquita anduve de aquí para allá, adaptándome a nuevas escuelas, a nuevas colonias, a una nueva casa. Entonces cuando yo me fui a vivir con mi esposo no me afectó para nada. Hubo una ocasión que fue como la experiencia más difícil que yo tuve como esposa militar, pero fue algo mínimo, pero la verdad que a mí me afectó muchísimo. Y de eso también les quiero hacer un story time, como les digo, no sé si para el canal de vlogs o para este canal. Voy a ver cómo me organizo ahí. Pero solo les quiero decir de que jamás en mi vida yo había llorado ni he llorado como yo lloré esa vez. O sea, fue horrible, horrible. O sea, y yo no me imagino porque conozco muchas esposas esposas de militares que han pasado por situaciones bien difíciles. Y yo nunca, la verdad que nunca me vi en una posición de esas. O sea, no sé qué yo hubiera hecho, o sea, yo me hubiera vuelto loca. No sé, yo soy sentimentalmente, soy bien débil. Así que déjenme saber en los comentarios si les gustaría que yo les contara mi peor experiencia siendo esposa militar. Gemma Morán-dice: no sé si estoy pronunciando su usuario correctamente, pero ella me pregunta que si yo era virgen cuando me casé con mi esposo. Y no, yo no era virgen, no le di mi virginidad a mi esposo, pero no hacía mucho tiempo que la había perdido, así que podríamos decir que era casi virgen, como dice Regina George en la película esta de Mean Girls. ¿Cómo se llama esa película en español? No sé cómo se llama. Para aquí les voy a dejar una foto para que vean de qué película les estoy hablando. No sé cuál es la traducción en español, me imagino que ha de ser la misma, pero hay una parte en donde ella está llorando por un muchacho y dice: yo era casi virgen cuando estaba con él o cosas así. Entonces podríamos decir que yo era casi virgen cuando me casé con mi esposo. Y vamos a finalizar este video con esta última pregunta, que es de Pau.rh. Muchos besitos y abrazos, mi Pau. Ella me pregunta: ¿sientes que gracias a Abel ya estás preparada para tener un hijo a medio o largo plazo? Me interesa esta pregunta, está interesante. Y miren, ustedes saben de que nosotros decidimos tener una perrita desde bebecita, ¿verdad? Porque Abel tenía 2 meses cuando nosotros la agarramos, para llevarnos esa experiencia de que esa cosita así pequeñita estuviera dependiendo de nosotros y todo eso. Y déjenme decirles que la experiencia ha sido, no sé si decirlo difícil, más difícil de lo que yo me esperaba. No ha sido fácil, pero tampoco ha sido así que ¡ay, qué difícil tener un perrito! Tampoco así, pero yo me esperaba algo así como que más calmado, más así como que más chill, pero no. Miren, desde que yo tengo a Abel, siento que me he vuelto muchísimo más sentimental en todos los sentidos. Yo no puedo ver a un perrito llorando, sufriendo, porque, o sea, me da algo horrible. Y me he dado cuenta que voy a ser una mamá extremadamente consentidora, que es que yo esa carita de Abel yo no me la puedo resistir. Y yo
y mi esposo también consentimos muchísimo a Belle, así que no sé qué gran diferencia va a haber entre Belle y los hijos. Creo que va a estar bien difícil eso de no ser, ay, no sé, soy demasiado consentidora. Y también me he dado cuenta que, miren, o sea, tengo los ojos hasta llorosos. Soy, ay, no sé. Lo que les quiero decir es que me he dado cuenta que sentimentalmente no me siento lista para ser mamá. Ay, yo quiero llorar, ay no. Qué dramática que soy. Soy súper débil, o sea, no soy para nada fuerte sentimentalmente. Y, o sea, si con Belle es así, ahora imagínense con mis hijos, yo no sé cómo voy a hacer cuando se me enfermen o estén pasando por un momento difícil. O sea, creo que yo voy a ser la más afectada, porque ahorita que Belle ha pasado por 2 cirugías, o sea, a mí me ha afectado bastante eso, y al verla a ella como sufrir y todo eso me pone súper mal. Y miren que, no, por favor, si ustedes tienen mascotas, déjenme saber en los comentarios si es que yo soy la única que soy así exagerada o a alguien más le pasa, porque por ejemplo cuando la fuimos a dejar para su primera cirugía, que fue que la esterilizamos, bueno, toda esa información está en el canal de vlogs, así que si todavía no han pasado por mi canal de vlogs, pásense, porque por allá les comparto muchísimo más de esas cosas. Pero cuando llegamos súper temprano, había muchísima gente con perros, con gatos, con todo lo que tiene que ver con mascotas. Y nada, todo el mundo los dejaba así como que, ok, ya, se los entregaban y ya, así como que bien fácil. Y yo fui cuando nosotros llegamos ya había bastante gente ahí. Y lo que les quiero decir es que cuando yo entregué a Belle, yo no me pude resistir, o sea, yo empecé a llorar. No sé, sentí tan feo de dejarles a mi Belle ahí. Y yo empiezo a llorar y ay, mi cosita, porque así le digo cosita. Y la muchacha, quien la agarró a Belle, hablaba español. Entonces ya me empezó como a tranquilizar ahí en español, y yo ahí vuelta en lágrimas y todo. Y la gente así como que, oh, ya está. Entonces y miren, o sea, aquí estoy llorando. Entonces, no sé, entonces tengo que hacerme fuerte, no sé cómo. Y a veces, por ejemplo, cuando Belle a veces se lastima, o sea, ella actúa como sin nada y se da un mamillazo, y luego ella sale como que, aquí no pasó nada. Y yo así como que, oh my God, como que me dieron un puñalazo, un cuchillazo en el corazón. Me duele en el alma. Entonces, bueno, yo creo que ahí está su respuesta. Ok, yo creo que ya me tranquilicé porque me puse demasiado sentimental por ahí. Pero bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que hayan disfrutado muchísimo este video. Recuerden que si todavía no se han suscrito al canal, lo pueden hacer aquí abajito en ese botoncito rojo en donde dice suscribirse. Solo le dan clic ahí y listo. Y si les gustaría saber un poquito más sobre mí, recuerden que tenemos canal de vlogs. El enlace directo va a estar aquí abajito en la cajita de descripción. Y también me pueden seguir en todas mis redes sociales, ya que por allá les comparto un poquito de mi día a día y también les doy muchas ideas de atuendos. En todas mis redes sociales me encuentran como Bessie Tracy, así que yo por allá las espero. Y ya por último, pero no menos importante, que no se les olvide activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos y ustedes sean las primeras en verlos. Muchísimas gracias por ver. Yo les mando muchos besos y muchos abrazos y los veo en el próximo video. Bye.